Hay una frase, una sola, dicha en el momento exacto, con la entonación precisa, capaz de quebrar la imagen perfecta que el narcisista ha construido por años. Esa frase no grita, no acusa, simplemente revela, y cuando se pronuncia, algo cambia. El narcisista no se enoja primero, se congela, porque no es una amenaza, es un espejo, y frente a ese reflejo, ateo ego más inflado tiembla. ¿Te gustaría saber cuál es? Otto Kernberg, psiquiatra pionero en el estudio profundo del trastorno narcisista de la personalidad, nos enseñó que detrás de la arrogancia, el encanto y la aparente confianza, hay un miedo visceral a ser visto tal como realmente es, vacío, dependiente y profundamente inseguro. Por eso, esta frase no lo confronta, lo desnuda. No necesita elevar la voz, porque lo que dice va directo a la herida, que él intenta ocultar desde que era niño. Y aquí está lo más poderoso. Tú puedes usarla, no para herir, sino para liberarte, porque una vez que entiendes el mecanismo emocional que sustenta el comportamiento narcisista, dejas de caer en sus trampas, y en lugar de reaccionar con rabia o confusión, observas con claridad, con firmeza, con poder. Esa frase es la llave, no para cambiarlo, eso sería ingenuo, sino para cambiar la forma en que tú te relacionas con él. Este video no es solo una advertencia, es un despertar. Vamos a recorrer juntos el mapa emocional que Kernberg descifró, para que entiendas cómo el narcisista protege su ego a toda costa, y por qué esta frase rompe precisamente la armadura que tanto esfuerzo le costó levantar. Y cuando eso sucede, ya no hay vuelta atrás, la máscara se desliza, y tú verás lo que nadie más ve. Quédate hasta el final, porque no solo vas a descubrir cuál es esta frase, sino cómo usarla con inteligencia emocional y sin culpa. Y sobre todo, vas a entender por qué el silencio que sigue después de pronunciarla es para el narcisista más aterrador que cualquier grito. Cuando Otto Kernberg profundizó en los mecanismos de defensa del narcisista, descubrió algo fundamental. Su aparente fuerza es una ilusión bien ensayada. No es seguridad auténtica. Es una estructura defensiva construida sobre la fragilidad emocional. Lo que ves, ese aire de superioridad, esa necesidad constante de atención, es apenas una capa gruesa que cubre un vacío aterrador. No fue puesta ahí por maldad, sino por supervivencia. Desde muy temprano en la vida, el narcisista aprendió que mostrar vulnerabilidad significaba ser herido. En algún momento de su infancia, probablemente experimentó una desconexión emocional severa con las figuras de apego. Kernberg lo llama un fallo en la integración del self, una fractura en la capacidad de verse a sí mismo como alguien valioso sin la validación externa. Y así nació el falso yo, seductor, dominante, insaciable. Ese yo falso no tolera ser cuestionado. Cualquier palabra que insinúe que no es perfecto lo amenaza. Pero no basta con un insulto o un ataque directo. El narcisista se alimenta del conflicto para seguir interpretando su papel de superioridad. Lo que verdaderamente lo hiere no es el ataque, es el espejo. La frase correcta no lo acusa, lo deja sin máscaras, frente a su verdad no resuelta. Aquí es donde muchos fracasan, gritan, confrontan, reclaman, y el narcisista, lejos de ceder, se fortalece, porque ahora puede hacerse la víctima, manipular la narrativa, distorsionar los hechos a su favor. Pero cuando le dices algo que revela su inseguridad más íntima, sin elevar la voz, sin alterarte, es entonces cuando el castillo se tambalea, y por eso, antes de decir esa frase, debes comprender el terreno en el que pisas. No estás luchando con un adulto emocionalmente maduro, sino con una estructura infantil envuelta en una personalidad grandiosa. Estás frente a alguien que ha pasado toda su vida perfeccionando una armadura emocional. Y una sola frase puede hacerla trizas si sabes cómo usarla. Para comprender por qué esa frase tiene tanto poder, primero hay que mirar más allá del comportamiento visible. Otto Kernberg insistía en que el narcisista no es simplemente alguien malo o egocéntrico.
Es alguien profundamente dañado, alguien que aprendió a sobrevivir emocionalmente, fingiendo ser alguien que no es. Y mientras más convincente sea su actuación, más desconectado estará de su verdadera identidad. En muchos casos, el narcisismo nace como respuesta a padres fríos, críticos o excesivamente exigentes. El niño aprende que solo será aceptado si es brillante, atractivo, exitoso o especial. Se convierte en un proyecto, no en un ser amado por quien es. Así, se forma un ideal del yo que el niño persigue toda su vida, negando todo lo que no encaja en esa imagen. Pero lo que se reprime no desaparece. Se convierte en sombra, en angustia, en fragilidad emocional. Y por más éxito que logre el narcisista, por más aplausos que reciba, siempre hay un eco interno que susurra: si supieran quién soy en realidad, me rechazarían. Esa es la herida secreta. Y esa es la razón por la que la frase de la que hablaremos más adelante es tan poderosa. Porque toca ese miedo sin nombrarlo. Cuando entiendes esto, dejas de buscar justicia o venganza. Empiezas a ver al narcisista como un reflejo distorsionado de lo que pudo haber sido pero no fue. Y en lugar de caer en sus provocaciones, eliges una estrategia emocionalmente superior. Hablas con calma, pero con claridad. Y eso para alguien que necesita controlar cada narrativa es insoportable. Recuerda, la meta no es destruir al narcisista, es liberarte de su control emocional. Y para hacerlo, necesitas desmontar la ilusión. No desde la rabia, sino desde la lucidez. Porque mientras tú sigas reaccionando, él sigue ganando. Pero cuando hablas desde un centro firme, cuando dices algo que lo confronta con su verdad sin violencia, algo dentro de él se rompe. Y eso no tiene defensa. Ahora, imagina este escenario. El narcisista ha hecho lo de siempre. Te humilló en público, te ignoró cuando más lo necesitabas, manipuló tu percepción hasta hacerte dudar de tu propia realidad. Pero esta vez tú no respondes como antes. No lloras. No discutes. No imploras. Solo lo miras, con serenidad, y dices la frase: no sé quién eres cuando nadie te está mirando. Silencio. Ni una palabra más. No se trata de acusarlo, ni de desenmascararlo delante de otros. Solo se trata de activar su mayor temor: ser visto. Porque esa frase no afirma nada. Solo plantea una duda. Y es una duda que el narcisista no puede resolver sin enfrentar todo lo que ha enterrado bajo capas de encanto y superioridad. Otto Kernberg explicó que el narcisista vive dividido entre el yo real y el yo idealizado. Y cuando esa frase entra en juego, lo obliga a mirar hacia el vacío que existe entre esos dos polos. Él quiere que lo veas como alguien importante, admirable, deseable. Pero lo que tú le preguntas con esa frase es si siquiera sabe quién es sin testigos, y esa pregunta no tiene respuesta. Es aquí donde tú tomas el control. No necesitas manipular, no necesitas vencerlo. Solo necesitas dejar que el peso de esa duda haga lo que ninguna confrontación pudo lograr: sacudir su mundo interior. Y cuando eso pasa, el narcisista pierde algo que considera sagrado: la certeza de su personaje. Después de esa frase, viene el silencio. Y es vital que sepas sostenerlo. No expliques, no justifiques, no respondas a su provocación. Simplemente mantén la calma. Kernberg fue claro. El narcisista necesita constantemente estímulo para mantener su autoimagen. Cuando no lo recibe, comienza a desmoronarse internamente. Tu silencio no es una ausencia, es una presencia poderosa que interrumpe el ciclo de manipulación. Mientras tú callas, él escucha algo que no puede soportar: su propio eco. Y ahí empieza la incomodidad. Algunos reaccionan con furia, otros con desprecio, pero todos sienten la misma cosa: que ya no tienen poder sobre ti. Y en ese momento, algo en ti cambia también. Te das cuenta de que ya no estás atrapado en su juego. Has dejado
de buscar su validación. Has dejado de intentar explicarte. Has comprendido que tu paz vale más que cualquier pelea por reconocimiento. Y eso es libertad emocional. Muchos creen que desenmascarar a un narcisista es gritar su verdad en voz alta. Pero no. La verdadera revelación ocurre en el silencio, posterior a una frase que toca su alma sin necesidad de herir. Es una revolución interna. Porque esa frase no es para él. Es para ti. Para que sepas que no estás más bajo su control. Y cuando logras mantener esa postura, tu energía cambia. Ya no eres presa. Eres espejo. Y el narcisista, por primera vez, se ve reflejado, y no le gusta lo que ve. Ahora entiendes por qué esa frase no es solo una frase. Es un espejo emocional. Una herramienta que, usada con conciencia, puede romper años de manipulación sin necesidad de violencia ni drama. Pero debes usarla desde un lugar de claridad, no de venganza, porque el verdadero poder no está en herir, sino en no dejarte herir más. Otto Kernberg decía que muchas personas quedan atrapadas por años en relaciones narcisistas porque no logran entender el ciclo emocional que las retiene, el miedo a estar solos, la esperanza de que el otro cambie, la confusión emocional. Todo eso mantiene el vínculo vivo. Pero una vez que ves con claridad, ya no puedes desver. Y eso cambia todo. La frase, no sé quién eres cuando nadie te está mirando, no busca lastimar. Busca devolverte a ti el poder de ver, de comprender, de decidir. No tienes que esperar una disculpa que nunca vendrá. No tienes que pelear por amor donde solo hay control. Solo necesitas verte a ti mismo, con la misma lucidez con la que lo estás viendo a él. Y cuando lo haces, algo mágico sucede. El narcisista ya no te define. Ya no puede moldear tu mundo con sus palabras, porque tú has elegido recuperar tu voz. Y esa voz, incluso en silencio, tiene un poder que él jamás podrá soportar. Quédate. Con esto, no es necesario gritar para ser escuchado. A veces, una frase dicha en calma, seguida de un silencio firme, tiene la fuerza de un terremoto. Y tú ahora tienes esa fuerza. Y ahora que has llegado hasta aquí, tal vez lo más poderoso no sea la frase en sí, sino lo que ella representa. Porque en el fondo, se trata de algo mucho más profundo que una simple táctica para confrontar a un narcisista. Se trata de tu despertar, de ese momento en el que, por fin, dejas de girar en círculos buscando entender a alguien que solo juega con tu empatía. Esa frase es el símbolo de tu límite, de tu claridad, y sobre todo, de tu renacimiento emocional. Otto Kernberg nos enseñó que todo narcisismo es una defensa contra el dolor de sentirse insignificante. Y tú no estás aquí para ser terapeuta de quien no quiere cambiar. Estás aquí para mirar de frente tu valor, reconectar con tu verdad y decidir que ya no quieres sobrevivir dentro de una relación emocionalmente tóxica. La frase no lo cambia a él, te cambia a ti, porque cuando la pronuncias desde un lugar de fuerza interna, algo dentro de ti se alinea con tu dignidad. Tal vez ahora comprendas que la verdadera fuerza no se grita, se vive. Se sostiene en la calma, en el silencio, en el saber que no necesitas convencer a nadie de lo que vales. Esa es la mayor herida para un narcisista, no poder controlar a alguien que ya se reconoció por dentro. Y cuando tú llegas a ese punto, ya no hay vuelta atrás. Porque entendiste que no viniste a este mundo a rogar por amor, viniste a experimentar tu plenitud. Así que cuando la duda vuelva, cuando te preguntes si hiciste lo correcto, recuerda este momento. Recuerda que la frase no fue un ataque, fue un espejo. Y tú, al sostenerlo con firmeza, te convertiste en la persona que ya no acepta migajas emocionales. Que elija el amor propio no es egoísmo, es sabiduría. Es sanación, es evolución. Y esa es la victoria más grande, recuperar tu paz sin necesidad de destruir al otro. Si este video tocó algo en ti, si sentiste que hablaba directamente a tu historia,
Te invito a que formes parte de esta comunidad. Suscríbete, porque aquí hablamos de lo que muchos callan. Deja tu me gusta si esta frase te dio claridad. Y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez dijiste algo que cambió por completo la dinámica con un narcisista? Quiero leerte, porque tu historia también puede iluminar el camino de alguien más.